en la Zona Cero. Hoy tenemos un monográfico Zona Cero muy especial. Estamos muy complacidos, muy contentos y muy agradecidos a Thierry Meyssan, nuestro invitado de esta noche, por haberse acercado a la Rosa de los Vientos para compartir con todos vosotros y con todos nuestros buenos expertos colaboradores, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, unos momentos de conversación, yo titularía de conversación conspiranoica. Esta noche vamos a presentar el gran bestseller europeo del momento, pues La Gran Impostura, un libro que ha causado sensación, ha sido una auténtica conmoción en Francia, con más de 200.000 ejemplares vendidos en pocas semanas, y además un libro que ya afortunadamente se ha traducido al castellano, nos lo presenta La Esfera de los Libros, La Gran Impostura, seguro que va a provocar muchísimas conversaciones en vuestros ámbitos más particulares, más privados. La Gran Impostura además va a pasar rápidamente a ser traducido en diversos idiomas, ya en muchísimos países se está comentando. Thierry Meyssan se ha convertido en el gran conspiranoico, ha acertado con la exposición de unos asuntos que nos llaman la atención poderosamente, sobre todo a los amigos de la Zona Cero, de la Rosa de los Vientos. Aquí lo venimos hablando de hace ya algún tiempo, desde el 11 de septiembre, fecha en la que se acabó definitivamente con la Guerra Fría, para dar paso a esa guerra contra el terrorismo internacional. En la actualidad, Estados Unidos ha visto cómo su industria, su economía, el mundo militar de Estados Unidos se elevaba poderosamente. Ahora mismo los presupuestos militares de los Estados Unidos pues están rozando los 400.000 millones de dólares anuales. Eso es una buena cifra, sobre todo si tenemos en cuenta que si reunimos los presupuestos militares de los 25 países más poderosos de la Tierra después de Estados Unidos, pues ni siquiera esos 25 países podrían sumar la cifra de los Estados Unidos en la actualidad. Qué difícil era esto, ¿verdad? El 10 de septiembre del año 2001. Pues ahora, pocos meses más tarde, ya es posible. George Bush ha visto cómo su popularidad subía hasta límites insospechados, pero en la actualidad hay una duda planteada sobre todo por los periodistas de investigación, por Thierry Meyssan entre ellos, que están diciendo que qué pasó realmente en el Pentágono, qué pasó realmente con Al-Qaeda. ¿Por qué ocurrieron aquellas circunstancias? ¿Por qué se ha ocultado tanto? ¿Por qué se ha acudido a una campaña de intoxicación, de desinformación, de incomunicación? ¿Se nos está contando lo que realmente pasó? ¿O a lo mejor los Estados Unidos han lanzado una gran cortina de humo sobre ese acontecimiento? ¿Qué impactó contra los muros del Pentágono? Esta noche vamos a intentar dilucidarlo con el autor de moda, con Thierry Meyssan, al que saludamos. Muy buenas noches, Thierry. Muchas gracias por estar en la Rosa de los Vientos. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Te ha recibido bien España? Pardon. Vous avez bien reçu en Espagne? Oui, bien sûr, très bien reçu ici. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer quelques journalistes et j'espère que le débat va être ouvert sur la réalité de ces attentats, de ceux qui les ont perpétrés et la légitimité de la riposte américaine contre l'Afghanistan et l'axe du mal. Dice que ha sido muy bien recibido, que ha tenido un encuentro esta mañana en una conferencia de prensa con varios periodistas, y le gusta también porque se ha abierto un poco el debate sobre esta cuestión y sobre cuál ha sido la posición de los Estados Unidos en esto que han llamado la batalla contra el eje del mal. Queremos agradecer a Charo de la Esfera de los Libros, a nuestra querida Charo. Sin ella no podríamos hacer nada. Charo, gracias también por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches, aquí con Thierry Meyssan, Gracias. que es nuestro auténtico ángel. Bueno, pues esta noche con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales le vamos a hacer muchas preguntas a Thierry Meyssan. Vamos a hacerle muchísimas preguntas sobre esto, que yo no sé, Thierry, si lo podemos calificar como una gran conspiración. Non, moi je ne me vois pas comme conspirationniste là-dedans. D'abord, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un complot pour organiser ces attentats. No cree que el término conspiración fuera exacto, pero sí cree, y dice todo el mundo, habla de un complot. Le département de la justice a arrêté des 1200 personnes aux États-Unis en les accusant de conspiration contre les États-Unis. La administración de Estados Unidos ha detenido a 1.200 personas acusándolos de conspiración contra los Estados Unidos. La vraie question, ça n'est pas de savoir s'il y a eu un complot ou pas de complot. Il y en a eu un. La vraie question, c'est de savoir qui a commandité le complot. La verdadera pregunta que uno se puede hacer no es tanto si ha existido o no una conspiración o un complot, sino quién está detrás de ese complot. Alors, il y a deux manières de voir. Soit on a un a priori xénophobe et on dit
ça ne peut être commis que par des gens qui sont extérieurs aux États-Unis. Por una parte hay una explicación, digamos, maniquea y xenófoba que dice ha sido cometido por alguien ajeno, exterior y enemigo de los Estados Unidos. Soit on n'a pas de préjugés, et dans ce cas, on doit constater qu'aucun élément ne permet d'accuser sérieusement des terroristes islamistes, alors que des éléments très sérieux montrent une responsabilité dans l'appareil d'État américain. Y hay otra corriente que puede pensar que quizá no sería achacable a los extremistas islámicos, sino a alguien dentro del aparato del Estado de los Estados Unidos. En este asunto del 11 de septiembre te quiero hacer muchísimas preguntas, pero una de ellas es ¿qué imágenes te animaron a iniciar esta investigación? ¿Qué imágenes te hicieron sospechar sobre que algo estaba ocurriendo? Au début, j'ai simplement essayé de retracer ce qui s'était passé dans la journée du 11 septembre. En primer lugar, se trataba de ver qué había pasado, hacer un seguimiento de lo que había pasado el día 11 de septiembre. Quand je suis arrivé à l'attentat sur le Pentagone, je me suis trouvé face à des dépêches d'agence totalement contradictoires. Cuando analizaba exactamente el atentado o el objeto que había caído en el Pentágono, se dio cuenta que había despachos de agencia completamente contradictorios. Les premières dépêches annoncent que, selon les uns, c'est un camion piégé qui a explosé, selon d'autres, c'est un hélicoptère qui se trouvait au sol devant le Pentagone qui a explosé. Había unas interpretaciones que decían que había sido un camión que había estrellado y justo en las inmediaciones del Pentágono, y otros que decían que había sido un avión. Le premier communiqué du Pentagone est pour dire qu'il y a eu un attentat, mais on ne dit pas de quelle nature. El primer comunicado que emitió el Pentágono decía que había habido un atentado, pero no aclaraba cuál había sido ni daba ningún detalle. Reuters et Associated Press ont trouvé des témoins pour dire que c'était un camion ou un hélicoptère qui avait explosé. Tanto Reuters como Europa Press encontraron testigos que decían que había sido o un camión o un helicóptero que habían caído. Et une demi-heure après, un officiel du Pentagone intervient auprès des agences de presse pour leur dire non, c'est un Boeing. Y una hora y media después, un destacado miembro del Pentágono decía que no, que lo que había sido un Boeing que se había estrellado. Et alors là, tout d'un coup, il y a une avalanche de témoignages de gens qui ont vu un Boeing. Y a partir de ese momento ha habido una verdadera avalancha de testimonios de gente que decía que sí, que había sido un avión, un Boeing. Ce sont tous des militaires du Pentagone ou des parlementaires ou assistants parlementaires qui étaient en visite au Pentagone. Esos testimonios vienen o bien de militares que trabajaban en el Pentágono o bien de diputados que estaban de visita en el Pentágono. Un peu plus tard dans la journée, arrivent des témoignages de simples citoyens qui disent aussi avoir vu ou entendu quelque chose. Y horas más tarde, dentro de esa misma jornada, hay testimonios de población civil que dicen que sí, que han visto cómo había estrellado. Mais leurs témoignages sont très contradictoires. Et par exemple, les premiers témoignages enregistrés par CNN ne parlent pas d'un Boeing. Ils parlent de quelque chose qui serait comme un missile de croisière avec des ailes. Sin embargo, además de que son muy contradictorias de esos testimonios, dicen, hay una agencia que dice que había sido un misil, que había sido un atentado pero causado por un misil. Et donc j'ai pris les photographies officielles du Pentagone juste après l'attentat et j'ai voulu faire analyser ces photographies par des spécialistes pour savoir s'il y avait eu un ou plusieurs attentats. Y cuando vio la primera fotografía oficial que dieron de ese hecho, quería saber si había sido uno o varios los atentados que había sufrido el Pentágono. Aujourd'hui, je ne peux d'ailleurs pas répondre à cette question. Peut-être y a-t-il eu plusieurs choses, mais en analysant les photos, ce que j'ai découvert, c'est que même s'il y a eu plusieurs choses, en tout cas, il n'y a pas eu d'avion. Hoy día no puede responder
afirmativamente a si había habido uno o más, quizá había habido más cosas, pero lo que sí ha descubierto, examinando concienzudamente las fotos, es que lo que no había habido era un Boeing. Quand on regarde les photos de la façade, juste après l'attentat, il n'y a pas de trace d'impact d'un avion. Cuando se examina las fotos y se ve la fachada del Pentágono, lo que sí se puede observar claramente es que no hay trazas de ningún avión. Un avion aurait défoncé la façade. Là, il n'y a pas de trace de défoncement. No hay rasgos de ningún aplastamiento, de ninguna fundición de la fachada. En estos días, George Bush está visitando Europa, supongo que reforzando la alianza contra el terrorismo internacional, pero también hemos averiguado, hemos sabido que pues, la CIA o el FBI había presentado informes que alertaban sobre la presencia terrorista en Estados Unidos y que se presumía un hipotético atentado. Esto ocurría en agosto del año 2001. ¿Qué le parece la actitud de George Bush en todos estos acontecimientos? Alors, en fait, depuis la parution de ce livre, il y a eu quelques réactions aux États-Unis qui ont enclenché cette polémique. Desde que el libro apareció, ha habido varias intervenciones en Estados Unidos que han desencadenado esta polémica. Au départ, il s'est agi d'une réaction de Madame Cynthia McKinney, qui est députée démocrate de Géorgie. Al principio, la primera intervención es de una diputada del estado de Georgia, la señora McKinney, qui, après avoir eu connaissance du livre, a posé 3 questions. Que ha planteado 3 preguntas a partir de la aparición del libro. Premièrement, est-ce que les spéculations boursières qui ont eu lieu avant le 11 septembre sur les compagnies d'aviation et les compagnies d'assurance ont profité à la famille de M. Bush? En primer lugar, la primera pregunta que planteaba era si una súbita subida de bolsa con respecto a los valores de las empresas, de las compañías de aviación, habían supuesto beneficios para la familia Bush. Deuxièmement, est-ce que la guerre d'Afghanistan n'a pas servi les intérêts pétroliers de la famille Bush? En segundo lugar, si la guerra de Afganistán no podía en cierta medida también beneficiar los intereses de la familia Bush. Troisièmement, est-ce que la guerre contre l'axe du mal n'a pas pour but de servir les intérêts économico-militaires de la famille Bush? Y en tercer lugar, si esta guerra contra el eje del mal no tenía como fin o de alguna manera servía para financiar los intereses económicos o políticos de la familia Bush. La presse américaine a alors insulté Madame McKinney comme la presse française m'a insulté. Y la prensa americana ha insultado a la señora McKinney de la misma manera que la prensa francesa le ha insultado a él cuando sacó el libro. Et puis les gens ont commencé à réfléchir et quelques sénateurs démocrates proches de Madame McKinney ont découvert, mais ils ont réalisé ce qu'on savait déjà, ont découvert que George Bush avait de toute manière été informé largement à l'avance par de nombreux canaux de ce qui allait se passer. Y entonces algún senador cercano a la diputada McKinney ha planteado esa cuestión de si no estaba ya avisado el señor Bush por distintas vías de que esto podía haber ocurrido. Et ils ont décidé d'attaquer sur cette question parce que ça met en cause la sincérité du témoignage de M. Bush. Y esto han hecho esta pregunta parlamentaria porque esto pone en duda la sinceridad del presidente Bush. Et chez les puritains, mentir est beaucoup plus grave que tuer 3000 de ses concitoyens. Para esa moral puritana norteamericana es muchísimo más grave que el presidente mienta que el presidente mate a 3000 de sus conciudadanos. Vamos a seguir preguntándole cosas a Otegi Maison, un hombre polémico. Yo no sé si ya era polémico antes del 11 de septiembre. El propio Otegi Maison como periodista de investigación. Vous-même était si polémique avant les... Oui, en France, j'ai mené beaucoup de polémiques sur des sujets différents, aussi bien sur l'extrême droite française que sur les rapports entre l'Église et l'État, par exemple. Él siempre ha suscitado cierta polémica porque, por ejemplo, ha planteado cuestiones sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado o
con respecto a la extrema derecha. Bueno, pues aquí están mordiéndose las uñas Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, que están deseando hacerle un montón de preguntas a nuestro invitado Thierry Meyssan con su gran libro, su gran bestseller, La Gran Impostura. Jesús, por ejemplo, tú que te has leído el libro ya 5 veces, ¿qué le quieres preguntar a ti? Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Hombre, la verdad que le quiero preguntar muchísimas cosas, pero sobre todo al hilo de lo que él ha comentado ya, pues para no despistar demasiado a los oyentes. Y hay una cosa que se deduce claramente de la lectura del libro y sobre todo de la profusión de fotografías que hay en este libro, que me parece que es tan importante como el texto. Y él comentaba que es cierto que las fotografías evidencian que ahí no se estrelló ningún Boeing 757, que fue la versión oficial de los hechos, porque además hay una fotografía perfecta donde se ve el boquete que se hace en uno de los anillos de este Pentágono, que tiene unos 19 metros de largo, cuando el avión tenía una envergadura de 39 metros, con lo cual ya es evidente que solo podía impactar el morro, pero ¿dónde está lo demás? Eso está claro. Y parece que sería un misil, posiblemente con código amigo, que eso es lo que pudo provocar, ¿no?, esa explosión en el Pentágono. Eso es algo que queda como muy evidente en el libro. Entonces, mi pregunta directa es, ¿realmente el enemigo, entre comillas, está dentro o fuera de los Estados Unidos? Y dentro de, si estuviera dentro, el enemigo, ese hipotético enemigo, ¿qué pinta en todo esto el grupo Carlyle, donde se sabe perfectamente que la familia Bush tiene intereses económicos? La cuestión es, ¿où est l'ennemi? Il est dehors ou dedans? Et s'il est dedans, qu'est-ce qu'il a à faire l'entreprise Carlyle? Alors, on ne peut agir que par étapes dans la déduction. Solo podemos actuar haciendo uso de la deducción. Dans un premier temps, ce que nous pouvons dire, c'est que les auteurs des attentats se situent bien dans l'appareil d'État américain. En primer lugar, en una primera etapa o en una primera fase podemos deducir que están dentro del aparato del gobierno americano. Je le dis en m'appuyant sur le témoignage du secrétaire général de la Maison-Blanche et du porte-parole de la Maison-Blanche. Lo dice ateniéndose a las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca y del secretario general de la Casa Blanca, qui ont indiqué que le 11 septembre, les auteurs des attentats ont joint le service de protection du président des États-Unis. Declaraciones que dicen que los atentados del 11 de septiembre han alcanzado a los servicios de protección del propio presidente. Et que pour créditer leur communication, ils ont utilisé les codes secrets de la présidence américaine. Y que han utilizado los códigos secretos de la presidencia norteamericana. Quelques rares individus possèdent ces codes. Y hay poquísimas personas que puedan conocer ese código. Tous se situent au sommet de l'appareil militaire américain. Todos ellos situados en la cima del aparato militar norteamericano. Donc, les responsables se trouvent à cet endroit-là. Por lo tanto, deduzco que el responsable o los responsables se encuentran en ese punto y en ese contexto. Par ailleurs, dans les transformations militaires des États-Unis et dans l'accusation qui a été lancée contre Oussama Ben Laden, entonces, las acusaciones que se han lanzado contra Osama Bin Laden y los cambios en los aparatos militares, nous voyons apparaître le Carlyle Group. Y ahí es donde vemos aparecer el grupo Carlyle. Le Carlyle Group est un fonds de placement qui est dirigé par M. Carlucci, ancien numéro 2 de la CIA. Está dirigido el grupo Carlyle por el señor Cerrucci, que ha sido el antiguo número 2 de la CIA. Le Carlyle Group est représenté sur le plan international par M. George Bush père. Y en el contexto internacional, ese grupo estaba representado por el señor George Bush padre, qui est ancien président et également ancien directeur de la CIA. Que no hay que olvidar que además de expresidente es el ex director de la CIA. Le Carlyle Group gère, entre autres, tous les avoirs financiers de la famille Ben Laden. Es un grupo que además gestiona los intereses económicos de la familia Bin Laden. Mais le Carlyle Group gère aussi d'énormes intérêts industriels militaires. También gestiona importantes intereses industriales y militares. Au point qu'il est le 5e fournisseur de l'armée des États-Unis. Hasta tal punto de que es el quinto proveedor oficial del ejército de los Estados Unidos. Les intérêts de tous ces gens-là sont tellement mêlés.
están tan mezclados, tan entremezclados los intereses de todas estas gentes, que l'actuel président George W. que el actual presidente George Bush hijo doit sa propre fortune au frère aîné d'Oussama Ben Laden, le debe su fortuna personal, su patrimonio personal, al hermano mayor de Bin Laden, qui était son associé dans une société pétrolière, que era socio suyo en una sociedad petrolífera, qui a disposé de contrats extraordinairement avantageux en remerciement de la manière dont le père George Bush avait mené la guerre du Golfe. que ha obtenido contratos ventajosísimos como agradecimiento a la amable forma que tuvo su padre de ayudar a estos sectores petrolíferos. Quand on nous dit que tous ces gens-là sont les ennemis les uns des autres, ça n'a jamais correspondu à la réalité. Cuando se habla de esa enemistad entre unos y otros, eso jamás ha respondido a la realidad. Es una noche en la que estamos haciendo muchos amigos, como es evidente. Bruno Cardeñosa, que tiene muchas cualidades, pero no precisamente la de ser amigo de George Bush. ¿Quieres preguntarle a Tegui, supongo que alguna cosa, verdad? Sí. Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. A mí me gustaría saber la opinión de Thierry Meyssan sobre lo que está ocurriendo en estos mismos días. Han salido una serie de informaciones, han publicado una serie de informaciones en Estados Unidos que sugieren o demuestran que efectivamente George Bush tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir el 11 de septiembre. Incluso en estas últimas horas ya se está hablando de la creación de una comisión para investigar los hechos y saber hasta qué punto se podría haber evitado todo lo que ocurrió. Pero a mí se me ocurre que podría existir otra lectura de todo lo que está ocurriendo en estos últimos hechos, y es que la versión oficial, según la cual Bin Laden está detrás de todos estos sucesos, ha salido reforzada. Alors, comme toujours dans ces cas-là, toute chose que l'on avance est aussi utilisée pour l'intoxication de l'autre côté. Todo, como una de las cosas que está pasando es que todo lo que se conoce se utiliza para intoxicar en contra de la parte enemiga, digamos. Comme on est en train de montrer que George Bush avait à l'avance la connaissance de ce qui allait se passer et de ce que, dès le départ, on désignait Ben Laden comme le coupable, on veut en conclure que c'est la preuve a posteriori de la culpabilité de Ben Laden. Como ahora se dice que había aviso de esto y que la responsabilidad era Bin Laden, se está utilizando esta información para confirmar la autoría de Bin Laden en estos atentados. Mais dans toutes les opérations secrètes, on a l'habitude de prévoir une équipe pour réaliser l'opération et de prévoir à l'avance qui on désignera comme coupable, si possible, en utilisant des gens qui pourraient effectivement être les coupables. Y como en todas las acciones secretas, se prevé con anticipación tanto el hecho como cuáles serán los culpables, como qué personas pueden ser calificadas como culpables. Par exemple, il ne fait pas de doute que Lee Harvey Oswald voulait assassiner Kennedy. Por ejemplo, no hay ninguna duda de que Lee Harvey Oswald quería asesinar a Kennedy. Mais il n'y a que les imbéciles qui croient que c'est lui qui l'a fait. Pero solo los imbéciles creen todavía que fue él quien lo hizo. Ceux qui ont organisé cet attentat avaient dès le début prévu de faire porter le chapeau, de faire porter la responsabilité à un imbécile de service. Todos los que han planeado estos atentados muy posiblemente ya tenían previsto el nombre y la figura de quién sería el culpable para que todos los imbéciles se lo creyeran. Ceux qui ont préparé les attentats du 11 septembre ont dès le départ prévu de désigner un bouc émissaire. Todos los que han preparado el atentado han previsto desde el principio toda esta parafernalia de mentiras. Ce que les services de renseignement américains, mais aussi français, allemands, égyptiens, russes, israéliens ont vu, c'est ce qu'on voulait qu'ils voient à l'avance. Todos los servicios de inteligencia israelitas, argelinos, en todo el mundo han visto lo que querían que vieran. Mais la question qui est posée maintenant, c'est de savoir pourquoi, si tout le monde l'avait vu, le président Bush n'a rien empêché.
la pregunta que ahora se plantea es si todos lo habían visto, ¿cómo no pudo el presidente Bush impedirlo? Carlos Canales, que en otra vida Tegui fue superviviente de Pearl Harbor, seguro que te quiere preguntar alguna cosa. Adelante, Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Es curioso, bueno, yo no voy a manifestar obviamente mi opinión aquí porque sería muy largo y además no soy el invitado. El libro me ha gustado mucho más que por las conclusiones, por las preguntas. Jesús ha dicho en la primera pregunta algo obvio que a mí no deja de preocuparme. En las largas noches de vuelta a casa que con Bruno vamos hablando de esto desde hace meses, desde el primer momento que empezó a aparecer esta noticia en internet con las fotografías todas de origen francés en las que no había lugar a dudas que un avión no se había estrellado contra el Pentágono, yo no dejo de preguntarme por qué no reconocen lo evidente. Esa sería mi primera pregunta, no lo entiendo muy bien. La segunda, digo porque es que no entiendo tampoco en qué perjudica a Estados Unidos. Y la segunda pregunta está muy relacionada con lo que acaba de decir Thierry. Yo no estoy convencido que los servicios secretos del mundo sean tontos. Creo que efectivamente muchos servicios secretos alertaron, incluyendo varias agencias de información americanas, que algo muy grave iba a ocurrir. Y que el culpable de eso algo muy grave es quien curiosamente, y soy abogado, lo ha reconocido, que es Bin Laden. El problema es que había alguien detrás a quien le beneficiaba mucho lo que ocurrió, aunque no fuera el culpable. Eso no sería exactamente un complot, sería algo quizás peor, que es el manipular el futuro de los Estados Unidos en función de acciones que tu país va a recibir, pero que puede beneficiar a alguien para un objeto muchísimo más oscuro que lo que nos podríamos esperar. Sería algo así como que Bin Laden probablemente es el culpable, o está detrás, pero que había gente que lo sabía y no hizo nada porque le venía fenomenalmente bien. ¿Podría ser esa una causa? Qu'il l'a laissé faire, Ben Laden. Oui, que peut-être Bin Laden était effectivement le coupable. Oui. Alors, c'est en fait une manière erronée de poser la question parce que elle part d'un présupposé selon lequel Ben Laden serait l'ennemi des États-Unis. Es parte de un presupuesto falso porque eso significaría aceptar que Bin Laden es un enemigo de los Estados Unidos. Del gobierno, no necesariamente de Estados Unidos. Puede ser aliado de los que lo buscan. Un adversaire du gouvernement des États-Unis. Or, nous avons dit tout à l'heure que les intérêts personnels de la famille Bush et de la famille Ben Laden étaient tout à fait mêlés les uns aux autres. Acabamos de ver y de decir que los intereses económicos de la familia Bin Laden y la familia Bush estaban muy mezclados, muy unidos. Mais nous devons nous rendre compte que Oussama Ben Laden a toujours servi les intérêts des États-Unis et a toujours bénéficié de la protection du gouvernement américain. Pero tenemos que tener en cuenta que Osama Bin Laden ha gozado de la protección y del beneficio de los Estados Unidos. Tout le monde est d'accord pour dire qu'au moins pendant la guerre d'Afghanistan contre les soviétiques, Oussama Ben Laden servait les intérêts des États-Unis. Todo el mundo está de acuerdo hoy día que durante la guerra de la Unión Soviética contra Afganistán, Osama Bin Laden servía los intereses de los Estados Unidos. Mais certains prétendent qu'à un moment il s'est retourné contre les États-Unis et est devenu leur ennemi. Y algunos dicen que en un cierto momento Osama Bin Laden cambia radicalmente y se convierte de aliado en enemigo. Seulement personne n'est d'accord sur le moment où il s'est retourné. Est-ce que c'est après la guerre du Golfe, ou est-ce que c'est en 94, ou est-ce que c'est en 96 ou en 98? Lo que nadie se pone de acuerdo sobre qué fecha, si fue después de la guerra del Golfo, en 1994, en 1996, la fecha en la que se convierte en enemigo no. En fait, dans cette période, les États-Unis, qui voulaient combattre le nationalisme arabe, ont utilisé pour leur service les islamistes musulmans. Los Estados Unidos para combatir pour combattre les nationalistes el nacionalismo árabe ha utilizado los islamistas. Cette politique est aujourd'hui totalement revendiquée par les anciens secrétaires d'État et secrétaires à la défense américains. Política que ha sido reivindicada y aceptada tanto por el secretario de Defensa como por los altos mandatarios. Alors, on a essayé de construire une image de Ben Laden. On a par exemple raconté que en Somalie, une vingtaine d'hommes de Ben Laden armés de Kalachnikov auraient encadré la population pour rejeter l'armée américaine. Por ejemplo, dicen que una veintena de islamistas con Kalashnikov han conseguido agrupar a toda la población para ponerla en contra de los Estados Unidos. Et on veut nous faire croire que la plus grande armée du monde a eu peur d'une poignée d'islamistes.
y eso pretenden hacernos creer que un puñado de islamistas tiene acorralado al ejército más grande del mundo. Après ça, on a une belle légende. On a Oussama Ben Laden qui aurait vaincu les soviétiques en Afghanistan et les Américains en Somalie. Con eso se está creando una hermosa leyenda, y es que Osama Bin Laden primero vence a los soviéticos en Afganistán y después vence a los norteamericanos en Somalia. En 98, on a déclaré que Ben Laden était devenu l'ennemi des États-Unis et on a proposé 5 millions de dollars pour son arrestation. En 1998 declararon que Osama Bin Laden era enemigo de los Estados Unidos y han hecho una oferta por su cabeza de 5 millones de dólares. Le président Clinton a donné l'ordre de bombarder une usine chimique à Al-Shifa au Soudan qui appartenait à Oussama Ben Laden. El presidente Clinton dio la orden de bombardear una fábrica de productos químicos de Osama Bin Laden en el sur del Sudán. Oui. Alors certains, les Américains disaient que cette usine fabriquait des armes chimiques et biologiques. D'autres disent qu'en fait, cette usine fabriquait des médicaments contre le sida sans payer les droits aux multinationales. Algunos decían que esa fábrica fabricaba, y valga la redundancia, productos químicos, armas químicas, y otros dicen que lo que fabricaba en realidad eran medicamentos contra el SIDA, pero sin pagar los aranceles. Mais ce qu'on sait, c'est que cette usine appartenait d'une part à Oussama Ben Laden, d'autre part à un financier qui était un de ses amis, et on a déclaré que ce financier était devenu le financier du terrorisme international. Esa fábrica pertenecía por una parte a Osama Bin Laden y por otra parte a un financiero que es le financier du terrorisme international. Lo han convertido en el financiero total del terrorismo internacional. Au moment où nous parlons, cet associé de M. Ben Laden possède plusieurs sociétés dans le monde. Ese socio de Bin Laden posee múltiples sociedades en todo el mundo. Il est notamment propriétaire d'une société qui assure la vidéosurveillance du Parlement britannique et des services du Premier ministre britannique. Entre otras, es propietario de una empresa de vigilancia electrónica que vigila el Parlamento inglés y el primer ministro inglés. Il est propriétaire d'une deuxième société qui assure la totalité de la sécurité des installations nucléaires britanniques. Y también la empresa que asegura, trabaja en la seguridad de todas las empresas, les installations nucléaires. Las instalaciones nucleares inglesas. Voilà, ça c'est ce qu'on nous déclare être un terroriste. Et d'autre part, Oussama Ben Laden a continué à être protégé par les États-Unis d'Amérique. De todas formas, Osama Bin Laden en ese tiempo ha seguido siendo protegido del gobierno de los Estados Unidos. Début juillet 2001, il était hospitalisé à l'hôpital américain de Dubaï, où il a rencontré le chef de poste CIA. En el mes de agosto. Début juillet. A principios de julio del 2001. Il était hospitalisé à l'hôpital américain de Dubaï. En el hospital americano de Dubái. Où il a rencontré le chef de poste CIA. Donde se ha encontrado con le responsable local de la CIA. Con el responsable local de la CIA. Qui ne l'a pas arrêté, mais a discuté avec lui. Que no solo no le ha detenido, sino que tuvo una amable charla con él. Le 10 septembre, nous savons que, donc la veille des attentats, il était hospitalisé pour une dialyse à l'hôpital militaire de Rawalpindi au Pakistan. Sabemos que el día 10 de septiembre, justo la víspera de los atentados, Osama Bin Laden estaba hospitalizado en el hospital americano de... No, l'hôpital militaire. El hospital militar au Pakistan de Rawalpindi. En Pakistán, para someterse a una diálisis. Et il était sous la protection de l'armée pakistanaise, dont l'encadrement est assuré par des officiers américains. Y estaba protegido por el ejército pakistaní, que a su vez estaba protegido por toda la oficialidad norteamericana. Après le 11 septembre, la prime est passée de 5 à 25 millions de dollars. A partir del 11 de septiembre, el precio que se ofrecía por la cabeza de Bin Laden ha pasado de 5 a 25 millones. On a commencé à bombarder l'Afghanistan. Se comienza el bombardeo de Afganistán. Et d'après le témoignage de notre confrère Michel Perard de Paris Match, qui était prisonnier des talibans. Y según el testimonio del colega de Paris Match, que es prisionero de los talibanes, Oussama Ben Laden vivait à Jalalabad dans une grande maison où il recevait toutes sortes de personnalités.
Osama Bin Laden vivía en una casa estupenda donde recibía múltiples personalidades. Personne n'est venu l'arrêter. Et au bout d'un moment, il a quitté Jalalabad avec toute son escorte. Nadie le detuvo y en un momento concreto él abandona esa casa en Jalalabad. Il y avait une caravane d'environ 150 voitures. Y en una caravana que tenía cerca de 150 coches. Toute la ville est sortie pour l'applaudir et pour l'accompagner. Toda la ciudad salió a aplaudirle y a despedirle. Il y avait des agents américains partout qui auraient pu intervenir. Y por supuesto que suponemos que allí estaba lleno de agentes americanos que podían haberle detenido. On était en train de bombarder à quelques kilomètres de là. Porque varios kilómetros más allá estaban bombardeando. Les satellites de la NSA pouvaient observer le déplacement du convoi. Los satélites norteamericanos podían perfectamente vigilar y observar cómo se desplazaba la caravana. Personne ne l'a arrêté. Osama Ben Laden a disparu. Y Osama Bin Laden ha desaparecido y nadie le detuvo y nadie le vio. Qué curioso es el pueblo norteamericano. A lo largo de su historia parece que siempre necesita provocaciones o ataques para iniciar siempre un acto de expansión. Las leyes del timbre y del té provocaron su independencia, la independencia de las 13 colonias. Luego la afrenta de la esclavitud provocó que Estados Unidos se fortaleciera como nación después de una guerra atroz de secesión. Luego lo del Maine, está resaltando lo del Maine, provocó que nos dieran para el pelo en Cuba. C'est la même histoire. Claro, Pearl Harbor y ahora Manhattan, ¿no? Ahora también el Lusitania. Y el Lusitania, sí. O sea, siempre diferentes cosas. Uno, por cierto, después de lo de Bahía de Cochinos, el director de la CIA fue despedido. Algo así se esperaba en el 11 de septiembre, pero no ocurrió. Es curioso, ¿verdad? On n'a pas éjecté le directeur de la CIA. Non seulement on n'a pas éjecté George Tenet, alors qu'aux États-Unis on peut être révoqué sans préavis et sans explication. Por supuesto que podían, no solo no lo han hecho, cosa que podía haber hecho sin ningún preaviso y sin ninguna explicación. Mais le président Bush est allé immédiatement féliciter les responsables de la CIA au siège à Langley. Sino que el presidente Bush inmediatamente fue a felicitar al jefe de la CIA. Et le budget de la CIA a immédiatement été augmenté de 42%. Y de manera inmediata el presupuesto global de la CIA ha sido aumentado en un 42%. Para que estén prevenidos de cara al siguiente atentado. Jesús, ¿qué quieres preguntarle una cosa más a Tegui? Bueno, pues ya concretando, porque me consta que es mi última pregunta, así que era un poco sacando ya esas conclusiones que por supuesto hay que deducir, porque conclusiones por desgracia todavía no hay, es pronto. Pero si realmente estábamos hablando de que fue un misil el que provocó ese boquete en el Pentágono, ¿qué ha sido del Boeing 757 y de esas víctimas que provocó el accidente del Boeing? Alors, moi je ne sais pas ce qu'est devenu ce Boeing. Yo realmente no sé qué ha sido de ese Boeing. La seule chose que je peux savoir, c'est le plan de vol qui a été donné par l'aviation civile. Lo único que conozco, o que he llegado a conocer, es el plan de vuelo dado por la aviación civil. Si ce plan de vol est exact, ce qui n'est pas sûr. Si ese plan de vuelo es exacto, cosa que no está tan segura. Le contact radar et radio avec l'appareil a été perdu à 500 km de Washington. El contacto, según eso, el contacto por radar y por radio con ese Boeing se perdió a 600 kilómetros de Washington. En principe, l'avion a été détruit dans cette région. Por lo tanto, cabe suponerse que el avión ha sido destruido en ese espacio de físico. Mais comment pourrait-on croire que un énorme avion civil comme un Boeing 757 aurait pu faire 500 km retour vers Washington sans jamais être vu? Y lo que uno se pregunta es cómo es posible que un Boeing de ese tamaño pueda hacer un viaje de regreso de 600 kilómetros sin ser percibido por ninguna señal. Il aurait échappé au radar civil, ¿Se le habría escapado a los radares civiles, au radar militaire, a los radares militares, aux avions de chasse que l'on avait lancés à sa poursuite? a los cazas que mandaron en su persecución? Il n'aurait pas été vu par les villes qu'il aurait survolées à très basse altitude?
nadie de todas las poblaciones sobre las que sobrevolaba a muy baja altura habrían visto nada. De toute manière, il n'est pas possible qu'un Boeing 757 fasse du razmot pendant quelques kilomètres. Il prend feu très très vite. De todas maneras, es prácticamente imposible que vuele a tan baja altura porque habría entrado en ignición. Il n'aurait pas été vu non plus par les satellites de la NSA qui venaient d'être activés pour observer la région. Tampoco habría sido observado por el satélite que se había puesto en funcionamiento para vigilar esa Il aurait región. tout d'un coup ressurgi devant le Pentagone. Y de pronto surge delante del Pentágono, milagrosamente. Et là, il serait rentré dans l'espace aérien sécurisé du Pentagone. Habría entrado ese Boeing en el espacio de seguridad vigilado de los alrededores del Pentágono Sans que les systèmes de contre-missiles ne soient déclenchés. sin haber desencadenado el sistema de contramisiles. Donc, je vous conseille, si l'Espagne cherche à acheter des missiles de défense antiaérienne, surtout n'achetez pas les missiles américains, ça ne marche pas. Y entonces mi consejo para España es que si alguien quiere comprar un misil antiaéreo, que por favor no compre los americanos, porque no funcionan. Con el buen rendimiento que dieron los Patriot, ¿eh? Bueno, Bruno, otra pregunta más para ti. Sí, yo quisiera ahondar en el tema de los aviones y una cosa concreta que implicaría la aviación civil de los Estados Unidos. Son las listas de pasajeros que se ofrecen. Se nos comenta en la versión oficial que cada vuelo fue secuestrado por un comando de 5 terroristas y que los nombres de los pasajeros que faltan en las listas oficiales que se dan, en donde se dan unos datos globales y luego una enumeración de quiénes son con sus nombres y apellidos cada una de esas personas, en algunos casos tampoco coincide esa ausencia con 5 personas, sino que en algunos aviones habría que deducir que había menos secuestradores de 5 y en otros más. ¿Qué nombres o qué es lo que se pretende ocultar habiendo proporcionado datos y listas de pasajeros que no se corresponden a la realidad? En réalité, il n'y a aucun élément matériel qui permette de confirmer ce que prétend le département de la justice en donnant cette liste de pirates de l'air. No hay ningún dato que nos permita conocer qué es lo que pretenden al dar esas listas de pasajeros. Nous ne savons pas comment cette liste a été établie. No sabemos cómo se ha establecido esa lista. Par contre, nous savons qu'il est impossible matériellement que ces 19 personnes se soient toutes trouvées à bord des avions. Por otra parte, lo que sí podemos deducir es que es materialmente imposible que esas 19 personas estuvieran en el vuelo. Et par la suite, 6 de ces personnes se sont avérées vivantes, ont été rencontrées par des journalistes et ont donné des interviews à la presse anglaise et arabe. Y cómo esas personas pudieran haberse salvado y haber dado entrevistas a la prensa árabe e inglesa. Le département de la justice nous a dit que le chef de ces terroristes était un certain Mohamed Atta. El Servicio de Justicia nos dice que quizá el jefe de esos terroristas es Mohamed Atta. Son propre père nous dit, lui, que Mohamed Atta lui a téléphoné après les attentats, qu'il est toujours vivant. Y su propio padre, el padre de Mohamed Atta, ha telefoneado y le ha dicho a él que su hijo le había telefoneado después de los atentados, por lo tanto el hijo estaba vivo. Il n'est pas sur la liste des passagers. No estaba en la lista de pasajeros. Alors le département de la justice nous dit, mais nous avons une preuve. Pero el Departamento de Justicia dice, tenemos una prueba. Lorsque les avions sont rentrés dans les tours, cuando los aviones han penetrado en las torres, lorsque les tours se sont effondrées, cuando las torres se han fundido, quand tout a brûlé, cuando todo ha ardido, alors miraculeusement, le passeport de Mohamed Atta, qui était dans la poche de son veston, en ese momento, milagrosamente, el pasaporte de Mohamed Atta, que estaba en la chaqueta interior, est sorti sous l'effet du choc et a été projeté à l'extérieur. Por efecto del golpe, ha salido proyectado hacia el exterior. Il est descendu sur les ruines du World Trade Center lentement. Ha debido caer lentamente, vapuleado por el viento sobre las ruinas del World Trade Center. Où on l'a retrouvé intact. Voilà la preuve. ¿Dónde lo encontramos intacto? Ahí la prueba. Bueno, caramba. A ver, Carlos, una nueva cuestión para... Sí, yo quería preguntar una cosa muy sencilla, que al fin y al cabo es de una manera más o menos encubierta lo que yo deduzco del libro que propone Thierry, sin saber todavía todo. ¿Considera que lo que ha ocurrido después del 11 de septiembre, en los meses siguientes y hasta hoy mismo,
pudiera ser un golpe de Estado encubierto, muy suave, orientado a reducir las libertades civiles norteamericanas y a reforzar el enorme complejo militar industrial? Oui. Sí, está entendido. Oui, bien sûr, bien sûr. Por supuesto. Depuis que ces attentats ont eu lieu, Desde que esos atentados tuvieron lugar, les États-Unis, qui avaient été à un moment de leur histoire le symbole de la démocratie dans le monde, los Estados Unidos, que durante un momento de su historia han sido el símbolo de la democracia en el mundo, ont suspendu pour une durée de 4 ans leurs droits fondamentaux. han suspendido por un periodo de 4 años los derechos Vous fundamentales. savez, ces fameux amendements constitutionnels. ¿Conocéis la enmienda constitucional inmediata? Pourquoi 4 ans? ¿Por qué 4 años? C'est la durée du mandat de George Bush et de la période électorale pour le désigner à sa propre succession. Esos 4 años justamente son los años que tiene de mandato George Bush y el periodo para la designación de los nuevos candidatos a las próximas elecciones. En même temps, le budget militaire a été considérablement renforcé, comme ça a été dit tout à l'heure. Al mismo tiempo, y como ya se ha dicho, el presupuesto militar ha sido brutalmente aumentado. Et les États-Unis vont pouvoir se doter d'une armée de l'espace. Y con eso los Estados Unidos pueden dotarse de un ejército espacial importante. Dans tous les pays du monde, il y a une armée de terre, une marine et une aviation. En todos los países hay un ejército de tierra, uno de mar, la marina y la aviación. Les États-Unis veulent avoir une 4e armée, une armée de l'espace. Y los Estados Unidos, naturalmente, quieren un cuarto ejército, que es el ejército espacial. Qui, d'après les déclarations publiques de leurs dirigeants, doit assurer la domination totale et définitive des États-Unis sur le reste du monde. Que según las declaraciones que han hecho los mandatarios, debe proporcionar y asegurar a los Estados Unidos el dominio total y permanente del resto del mundo. Et pour payer cette arme spatiale, il va falloir que les États-Unis acceptent des sacrifices très importants. Para poderse dotar de ese enorme presupuesto que les lleve a este ejército, los Estados Unidos y los ciudadanos deberán aceptar algunos sacrificios, enormes restricciones. Le gouvernement a commencé à abandonner des hôpitaux et des services sociaux. Y lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es abandonar la financiación de los hospitales y de los servicios sociales. Qu'il a donné à des institutions religieuses pour que ceux-ci s'en occupent à sa place. Se lo ha dotado con ese dinero que restringe de esos capítulos, se lo ha dado a la Iglesia para que se tomen en su mano. Pour la première fois, le niveau de vie des plus pauvres aux États-Unis va baisser. Y por primera vez el nivel de vida de la capa más desfavorecida de los Estados Unidos va a verse rebajada todavía más. Et l'année prochaine, il faudra que les sacrifices soient consentis par des gens un peu plus aisés. Y el año que viene ya serán las personas con un poder económico un poco mejor los que empiecen a tenerse que sacrificar. Et ainsi de suite. Et ça se terminera comme ça s'est terminé en Union soviétique. Y así vamos a seguir, y piensa que hasta que se llegue a un estado como en el de la Unión Soviética. À la fin de l'Union soviétique, les gens n'avaient plus de quoi manger, mais l'armée pouvait entasser des tanks et des missiles de manière déraisonnable et inutile. Como pasó en la Unión Soviética, la gente no tenía nada para comer, pero sin embargo el ejército podía situar tanques y maquinaria de guerra en cualquier momento de una manera arbitraria. Il n'y a qu'avec un tel choc comme celui du 11 septembre que les Américains pouvaient l'accepter. Solamente con un shock emocional como el del 11 de septiembre, la población de los Estados Unidos podía aceptar esta realidad. Par ailleurs, en désignant Oussama Ben Laden comme responsable de ces attentats, y si una vez que se ha diseñado el retrato robot de Osama Bin Laden como el responsable de esos atentados, on a créé un nouvel adversaire. Han creado un nuevo enemigo. Après le communiste le couteau entre les dents, después del comunista con el cuchillo entre los dientes, maintenant l'islamiste le cutter à la main. Ahora es un islamista con una katana en la mano. Maintenant c'est la croisade. Ahora estamos en la cruzada de nuevo. George Bush nous explique qu'il y a 2 mondes. George Bush nos dice que hay 2 mundos. 2 civilisations. 2 civilizaciones. D'un côté, les judéo-chrétiens. Por un lado los judeocristianos. De l'autre côté, les arabo-musulmans. Por otro lado y enfrente los árabo-musulmanes.
Bientôt ces gens se feront la guerre. C'est inévitable, nous Muy dit-on. pronto es inevitable, nos dicen, que esas dos facciones del mundo se hagan la guerra. Alors il faudrait que nous allions tuer les autres avant que ceux-ci ne soient trop forts et risquent de nous tuer. Entonces es necesario matar a ese enemigo antes de que se haga demasiado poderoso y nos mate a nosotros. Il faut être aussi ignorant que le professeur Huntington ou que George Bush pour croire des bêtises pareilles. Y hay que ser muy estúpido para creer, como nos dice George Bush o el profesor Huntington, cosas parecidas. Pour des Européens et des Méditerranéens comme nous, Para europeos y mediterráneos como nosotros, il est impossible de distinguer les juifs, les chrétiens et les musulmans. para nosotros resulta bastante difícil distinguir dónde están los judíos, dónde los cristianos y dónde los musulmanes. Ce qu'ils appellent la guerre des civilisations à l'échelle planétaire, Lo que ellos llaman esa guerra de civilizaciones a escala planetaria, c'est une guerre civile pour nous. para nosotros significa la guerra civil. Pues en los próximos 4 años Estados Unidos invertirá más de $2 billones en el presupuesto militar. Va a ser el ejército más potente que haya visto la historia. Desde el 11 de septiembre todo ha cambiado. El siglo XXI ni siquiera lo podíamos intuir así. Nos hablaban de medicina, nos hablaban de avances, nos hablaban de un mundo feliz en esa era del bienestar, en esa era de lo social. Pero desgraciadamente el panorama se presenta muy sombrío, tremendamente sombrío. Afortunadamente, con libros como este que tenemos aquí esta noche presentando para todos los amigos de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, La Gran Impostura de Thierry Meyssan, vamos a por lo menos a tener momento para la reflexión, para el debate y para saber algo más. No queremos permanecer ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo. Gran protagonista de esos sucesos, un tal Osama Bin Laden y un tal George Bush. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros en el siglo XXI, que estamos tan contentos con Eurovisión y con la Unión Europea y con todo lo que nos habían contado? Thierry Meyssan, te agradezco muchísimo tu presencia en Onda Cero Radio, por primera vez en unos estudios de radio en España. Gran éxito para este libro, que lo lea la gente, que saque sus propias conclusiones, que elabore sus propios análisis, y supongo que tu foto estarán ahora mismo allí en la Casa Blanca, al lado de las galletas favoritas de George Bush. Estarán allí las dos cosas. La última pregunta de la noche: yo no sé si te sientes muy observado en los últimos meses. Vous vous sentez très observé depuis les derniers mois? Dans presque tous mes déplacements à l'étranger, mais peut-être pas ici, là je n'ai rien remarqué. En todos sus desplazamientos y visitas de promoción que ha hecho en otros países, no sabe aquí porque no hemos sabido reconocerlo. J'ai été suivi par des diplomates et des policiers américains. Ha sido seguido por diplomáticos y policías norteamericanos. ¿Para que les firmaras el libro? Sûrement. Sûrement. Et, Probablemente. No se han atrevido a pedírselo. Et actuellement, aux États-Unis, il y a un groupe extrémiste qui achète des grandes pages de publicité dans les journaux. Ahora hay un grupo en Estados Unidos, hay un grupo extremista que compra espacios publicitarios muy grandes en los periódicos Pour dire que pendant leurs vacances, les Américains doivent boycotter la France para decir que los americanos en vacaciones deberían boicotear Francia parce que la France est un pays anti-américain puisqu'on y lit mon livre. porque en Francia es un país antiamericano, ya que más de 200.000 han leído el libro. Bueno, pues espero que sean muchos más de 200.000 y también habrá con tus lectores españoles. Thierry Meyssan, muchas gracias. La Gran Impostura en la esfera de los libros lo podéis encontrar. Gracias y mucha suerte. Gracias.